Bueno, chicas, yo las entiendo, pero yo le creo más a mi amigo. Yo sé que hace cosas, pero tampoco es como para que esté en esa lista. Es más, creo que eso ya se solucionó. Eh, no, no puede ser. Buenardas noches, nunca estuve más de acuerdo con la intro de este miserable programa como el de ahora, el del octavo programa. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo están, gente queridísima? ¿Cómo está la querida Lupe Ebria? Oliwis. Quiero que sepan que tuve que ebrear a la Lupe para que pudiera cambiar su tono de voz, porque mucha gente me estaba diciendo, era como, Maca, vas bien, muy bien, es como si hubieses estudiado comunicación social, pero la Lupe, y yo la verdad que no quiero fallar en este proyecto. Si yo soy buena, quiero que mi hermana la siamesa también sea buena. No sería sería como ¿cómo fue en ese programa de ópera? No es un tumor, es un parásito. Sí. La otra vez estaba hablando con un amigo, que no voy a decir su nombre, pero estábamos chateando y el Javier me dice, tendrías que empezar a hacer cosas por separado. O sea, está bueno lo que hacen juntas, pero tendrías que vos tener como tu propio programa. Yo le digo, no puedo, o sea, yo intelectualmente soy siamesa con la Lupe. Tenemos la psiquis unida. No es simbiótico, espero que no sea simbiótico, pero sí estamos muy unidos desde ahí. Aparte, ¿quién te editaría los podcasts? Es que sí, la gente no entiende eso, es que es un trabajo no reconocido. Y no recomendable. Y no es recomendable, la gente no entiende que vos haces mucho laburo en lo que es gráfico y en la edición, y yo soy una chanta. Así como ustedes me escuchan hablar y dicen, no, qué bárbaro, soy una chanta, una chamullera. Bien, vamos a por lo que vinimos. Hoy tenemos controversia, hashtag polema, el tema que mucha gente habla y bueno, me gustaría que desarrollaran un poco más. Scratches. Punitivismo y autodefensa, dice este programita en YouTube. Y bueno, nosotros venimos a hablar, no venimos a decir ninguna verdad, no venimos a decir cómo se debe hacer tal cosa, sino que venimos a quizás a tirar disparadores y a debatir entre nosotras, porque también acá hay dos personas que pueden no coincidir, y que ha sido un tema que lo veníamos pensando antes de que sucedieran hechos bastante catastróficos esta semana, que tienen que ver con el scratch y el punitivismo. Este tema me saltó, porque este programa me tocaba a mí armarlo, cuando salió una lista hace 2 semanas atrás, menos, donde se recolectaban los nombres de scratches anteriores. Un laburazo de compañeras que la verdad las felicito, porque el scratch es un laburo bastante arduo, más cuando se piensa como una herramienta que no hay que banalizarla, que hay que cuidarla, que hay que saber cómo manejarla para que no se nos vuelva en contra. Otro laburo no reconocido que tendría que empezar a tener poder y peso en lo que es la lucha, porque muchas hablamos de scratches, presentamos fotos, presentamos nombres, pero nunca se habla de lo que hay detrás. Conocemos a quienes scratchan o a quienes vamos a scratchar, pero nunca se habla de un rejunte de información, de análisis, de charlar con las víctimas de quienes están realizando estos scratches y si ellas están de acuerdo con los scratches. Es bastante complejo el tema, el hablar de los scratches, es bastante complejo lograr un scratch cuidado. Y también me parece que es un tema que tendría que estar en todos los debates de todos los feminismos, porque hay ciertos sectores que no están de acuerdo y directamente te lo dicen, yo no estoy de acuerdo, listo, punto, chao. Porque ¿sabes por qué? Una vez me dijo, o sea, hace un tiempo me dijo una compañera, porque se hacen al voleo y yo la verdad es que ya no confío. Bueno, en Facebook pregunté qué pensaban sobre los scratches porque quería saber más o menos por dónde empezar. A veces nosotras les hacemos preguntas para más o menos marcarnos los ejes y saber por dónde empezar a investigar o dónde empezar a hablar. Pero también tuve mis lecturas, pedí que me recomendaran lecturas y bueno, estuve bastante ocupada con eso y bueno, debatiendo con mi compañera, que era mi partner. Porque no queda otra, porque Sí. si hubieras hecho, no sé, cuarentena con la Dolores, hubieras ido con ella que hicieras un podcast. Sí, bueno, sí. Pero ella me ayudó muchísimo, le mando un saludo a mi querida Dolos. La querida jefecita que me dio mucho para leer. No te voy a meter con la jefa. No te vas a meter con la jefa, esa es la verdadera jefa. Yo le milito a la jefa a la que me paga. Empecé a considerar este tema a partir de esta lista que salió en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde se recopilaban nombres de gente, más o menos el título de la lista decía personas que fueron escrachadas y que siguen caminando en las calles sanjuaninas o que no ha habido respuesta de la justicia, y poner el primer nombre de la lampazona, que me parece el ejemplo de gente que ha sido escrachada, que ha pasado por un juicio. Casi todas las personas, casi todos,
sabemos de qué se trató el caso de la persona, de coordinador de viajes que abusó de una menor en un viaje a Bariloche. Y que salió impune de todos lados, porque no solamente él habrá tenido sus contactos, sino también estaba trabajando en una empresa bastante importante y donde sabemos que, bueno, las empresas, gente de poder no se va a ensuciar. Entonces, si tiene que pagar un juicio o tiene que pagarle a los mejores abogados para que te saquen un pibe que abusó de una menor, lo van a hacer. Y si es posible dejarla como loca, dejar a las víctimas en estas situaciones como las peores, lo van a hacer. No tienen escrúpulos. Sí, a mí me gustaría que en los comentarios quienes hayan participado de los viajes de egresados nos cuenten sus experiencias. Yo escuché varias transitando el secundario y fue por la razón que no quise tener viajes egresados, igual éramos bastante pobres, pero también cómo se normalizaba el hecho de que llegaban pibes, que yo ya veía cómo venía la trama. Buscaban pibes lindos para que las pibas fueran y para que sus compañeros también fueran. Entonces nos gustaría que nos contaran anécdotas que tuvieran con respecto al viaje egresado, a estos supuestos coordinadores que nunca los preparan, son solo caras bonitas para llenar un cupo de gente que vaya a viajar y para llenarse los bolsillos. Claro, eso no me acuerdo cuándo fue, 2016 creo. Fue un quiebre, porque ahí saltó la ficha que en los viajes egresados sucedían un montón de cosas, un montón de negligencias y donde también están las cuestiones de abusos y que normalizamos un montón, porque como decías vos, cuando nos contaban anécdotas nuestras compañeras cuando volvían, y era como que sonaba medio raro que estuvieses durmiendo y que el coordinador viniera y se te tirara arriba de la cama y simulara que te estaba cogiendo. Sí, o entrar cuando te estás cambiando. Yo tenía 2 compañeras que estaban indignadas y cuando yo les hice el gesto de que las estaba escuchando y les dije eso está mal, comenzaron a contarme más cosas. Y teníamos 17, 18 años y ellas decían, sabíamos que estaba mal, pero para todos era normal. Era gracioso, el abuso como chiste. Bueno, sale esa lista con ese primer nombre y esa lista lo que engloba son todas estas personas que tendrían que estar enjuiciadas, que tendría que haber una respuesta por parte de la justicia sanjuanina y no. Entonces mucha gente estuvo en contra de esta lista. Quienes compartimos la lista tuvimos que estar recibiendo mensajes de gente que dice, che, no sé, etcétera. No me parece que tal persona tiene que estar. O me parece que eso fue como otro lugar. Falta gente. También eso es como que nos tiran mucho trabajo, como que tenemos que hacernos cargo de todo. Como bueno, ustedes hacen una lista, para que te pase otra lista porque falta esta gente. Para que esto es un laburo. El Scratch es un laburo de militancia. Y hoy vamos a pasarles una entrevista que le hicimos a Carla Castro, una compa. Hay un laburo detrás, como veníamos diciendo, que es un laburo invisibilizado y que se malinterpreta el tema de los scratches de ahí donde rosa o donde entra dentro de lo punitivo. Esto de escrachar por escrachar es muy fina la línea, muy delgada la línea y es donde yo también, o sea, donde digo esto de que en todos los espacios tiene que estar el debate de cómo pensar un scratch y qué es un scratch. También cuestionarnos por qué nació el Scratch. El Scratch no nació por una cuestión de despecho. Nació porque no había justicia. Y si no va a haber justicia legal, va a haber justicia social. Claro, y esto no viene con el feminismo. Esto no lo inventa el feminismo, por lo menos acá en Argentina. Viene de la mano de la agrupación Hijos, que son personas que sus padres fueron desaparecidas en la última dictadura cívico-militar, donde aproximadamente en el 96 lo que hacen es agruparse y empiezan como a cranear estos scratches sociales en los barrios, en los lugares de trabajo, en lugares públicos donde transitaban genocidas. Porque no había una respuesta de la justicia argentina y estamos hablando de genocidas. Genocidas que murieron sin haber sido juzgados. Claro, murieron en sus casas tranquis. Entonces este grupo de gente iba, por ejemplo, iban al barrio donde vivía tal genocida y decían, mire, usted es vecina de tal persona que hizo esto, desapareció mi mamá, no sé dónde está mi hermano. Un montón de cuestiones, se robaron un montón de bebés, que fue un laburo del que es bastante reconocido y que hay que tener memoria, hay que tener historia, y por eso yo siempre llamo a pensar los scratches como una herramienta colectiva. Vos decías recién, muchas veces se toman un montón de datos y empezamos a scratchar porque por ahí nuestra amiga, nuestra compañera no se anima, tomamos el nombre del victimario, tomamos su foto y listo, chao. Pero nunca sabemos cuál es la repercusión, porque ante un scratch, sin pensar los pros y los contras, te encontrás después con una contradenuncia.
o te encontrás que perjudicás a la persona que es la víctima. Tener en cuenta este pequeño dato, que es preguntarle a esa persona si quiere que se escrache a la persona que la violentó, porque nunca sabemos cómo va a ser después la reacción, y también acompañarla, porque muchas veces se ha escrachado y se ha dejado de lado a la víctima. El scratch es una herramienta que nos costó muchísimo construir desde los feminismos y que se ha banalizado un montón, y que me parece que es momento de poder recuperarlo, de rescatarlo de zonas donde mucha gente no lo ha agarrado y nos ha tratado de punitivistas, y que es muy gracioso en estos momentos de cuarentena en donde se empezó a escrachar, porque claro, antes de la cuarentena, antes de toda esta cuestión pandemia mundial, nosotras éramos las malas, nosotras éramos las forras, quienes arruinábamos familias, que éramos la mazorca, que ejecutábamos metafóricamente a chabones, cortábamos su cabeza y la poníamos en estacas es la palabra, lanzas, perdón, y las paseábamos por todo San Juan. ¿Qué pasa cuando se meten con tu familia? Claro, ¿qué pasa cuando a una persona que da COVID positivo van o se empiezan empiezan a decirlo en chiste, o muchas veces en serio, vamos a tirarle piedra a esa hija de puta y la vamos a matar? Que lo hablamos creo en el primero o segundo programa. Una cacería de brujas de la concha de la lora. Entonces, ¿dónde están todas esas personas intelectuales de la academia o de sectores políticos bastante privilegiados que nos llamaron punitivistas a nosotras, que ya nos llamaron la mazorca? ¿Dónde están? ¿Eran antipunitivistas o eran moralistas? ¿Qué está sucediendo en San Juan actualmente para que nos estén escuchando desde otra provincia? 4º caso de COVID-19 y es el segundo escrache que qué coincidencia, justamente es el segundo escrache hacia una mujer. El primer escrache para el primer caso de COVID-19 fue a una chica que ya en uno de los medios de acá de San Juan, Hermoso Medio, comenzó a divulgar su barrio. Y ahora, 4º caso, olvidemos los otros porque el anterior ha sido un varón. 4º caso también es una mujer que también están divulgando quién es, dónde trabaja, a qué se dedica, dónde vive y cómo se contagió. No estamos diciendo que estamos Justificando. No estamos justificándola, se mandó una recagada, pero qué coincidencia que también estemos escrachando a otra mujer, que esta sociedad esté dando nombre y dirección de otra mujer para ir a tirarle piedras. Y fíjate cómo se van creando los rumores de, bueno, ¿por qué esta persona que se mandó esta cagada, cómo tuvo acceso, que nadie tendría que tener acceso? Bueno, todos conocemos la historia, la verdad es que me da mucha paja relatarla, pero por si nos están escuchando, no sé, desde Miami y nos quieren mandar unos $, estamos disponibles. Sí, y ahí les contamos toda la historia, así que vamos a narrarla así con un audiolibro. Fíjate los rumores del poder que tiene tal persona, o sea, del poder que tiene esta persona que se mandó la cagada, que es amiga de la ministra. O sea, según estos rumores, es porque la ministra ha sido exnovia del gobernador. O sea, todo se torna alrededor de nuestra concha, del puterío, de la novela, de que porque vos conseguiste ese favor es porque vos te acostás con alguien, o te juntás con alguien que se acuesta con alguien. Entonces es como, fíjate cómo está tan impregnada la cultura en donde nosotras nos vuelven a estigmatizar, estigmatizar la figura, en este caso, de una mujer cis. Pero es como, chabón, la cuarentena nos hizo retroceder 80 años. Yo pensé que ibas a decir 800. Dice que fucking medio Evo. Te quedaste muy corta. Pero la verdad que ha sido el día que sucedió esto, fue una noche en donde hubo muchísimo viento. Me acosté y estaba por mandarle mensaje a la Maca y decirle, boluda, va a pasar algo muy feo. A la Maca Tribu. Ajá, no, a vos. Ah, a mí. No, la Maca Triggers no, ella fue la que encima me avisó, porque ella es como mi diario, me dice 4º caso. Y después veo por todos lados. Pero estaba como digo, algo va a pasar. Y fue justamente esa misma noche que sentimos ruidos en las calles porque había cacerolazo, bocinazo, una locura en San Juan, en Capital. No sabíamos de dónde venía ese ruido, muchos perros ladrando, muchos fuegos artificiales. ¿De dónde había sacado fuegos artificiales esa gente? Siempre tenés un pelotudo que está al pedo. No, siempre tenés fuegos artificiales de emergencia, eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué nos sorprende esto? Ante el escrache masivo, ante esta cacería de brujas, ante este cacerolazo, son respuestas que nosotras mismas damos y por las cuales siempre nos atacan. ¿Para qué salen a marchar? ¿Para qué escrachan? Bien, son también herramientas y formas que tenemos que las vamos debatiendo horizontalmente, por lo menos en nuestro caso con la asamblea de Ni Una Menos,
Y ahora les sorprende. O sea, ahora nosotros somos las sorprendidas, perdón. A esta gente les sorprendía y ahora son quienes ejercen todo esto en lo que estaban de lo que estaban en contra. Entonces, hay scratches y scratches, Lupe. El scratch es feminista. ¿Es punitivista? En cierto sentido, lo es. Ataca a la yugular a la persona que estamos acusando. El scratch debería ser pensado, acompañado, debatido, lo tiene que ser. No puede ser banalizado. Porque si todos son escrachados, ya nadie puede ser escrachado. Claro, es como me pasa lo mismo con esto de banalizar, todo es política. No estoy negando que la mayoría de las cosas que atravesamos es política, pero ¿por qué? Es como que nos da cierta elegancia el hecho de decirlo, puede ser la palabra, o cierto nivel a la hora de decirlo. Sí, todo es política, pero debatamos política, ejerzamos la política. Y si un cacerolazo es política, sí, es política. Pero después, a la hora de votar, se sigue se sigue votando a las mismas personas. Yo entiendo el enojo, entiendo la desconfianza de la gente, pero estamos viviendo en una provincia en donde hace más de 20 años siguen gobernando a las mismas personas, siguen tomando los mismos tipos de decisiones. Entonces, empecemos a debatir cómo podemos empezar a discutir la política, en este caso política de salud, porque estamos ante una situación en la que no sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta cuándo se va a ampliar la cuarentena, no sabemos qué va a pasar con el sistema de salud, si va a reventar a la mierda o no. Sí, pues encima estamos hablando que estamos retrocediendo fases. Queríamos ser San Luis, estábamos a unos días de ser San Luis, y porque vamos a avisar que en San Luis hay piedra libre, están todos afuera. Nuestros informantes hermanos de San Luis nos confirman que no hay casos, no hay ni siquiera casos sospechosos ni nada, así que todos están libres. Y estamos llegando a hacer eso y sucede esto. Entonces mucha gente está muy enojada porque llevaba 60 días encerrados y ahora ¿qué va a hacer? Y ahí está. ¿Qué pasa cuando se meten con tu familia? Porque cuando no se meten con tu familia, que es en el caso de un femicidio, y hacemos muchísimo ruido y rompemos un montón de iglesias y rompemos un montón de comisarías, te molesta. Pero cuando se meten con tu familia con respecto a una pandemia, ahí como que nosotros salíamos a decir, ¿qué pasó? Bueno, pero vamos como mechando entre pandemia, scratch y scratch feminista. Volvemos al tema del punitivismo. Mucha gente mal citó, y bueno, en los artículos que he estado leyendo tocaban lo que en su momento salió a decir Rita Segato cuando fue este scratch colectivo que hizo a actrices argentinas con el caso de Telma Fardín denunciando a Juan D'Artés. Fue increíble porque, otra vez, el tren del mame de la desinformación. Un montón de gente que salió a citar a Rita, que Rita había dicho, ponerle que había dicho algo así como que no hay que construir un feminismo, no hay que pensar en un feminismo que construya enemigos, y en este caso construir al varón como enemigo. Entonces salían todos los varones a decir, ¿vieron? Rita Segato dijo que podíamos marchar. No, broda, no dijo eso. No. Habló de los scratches, dijo que sí entendía el scratch como una cuestión colectiva por el lado de las actrices, pero que no entendía el scratch de pares en comparación a los scratches que se habían dado masivamente en los colegios secundarios de Buenos Aires y las universidades. Y yo la verdad que sí entiendo lo que dice Rita, porque después la leí y me tomé el trabajo de leerla y me tomé el trabajo también de citarla a un montón de boludos que salieron a decirnos a nosotras, vieron, Rita dice que nosotros no somos sus enemigos, entonces si Rita lo dice porque Rita es la señora ama del feminismo, nosotros podemos marchar. No, viejardo, no es eso. Yo entiendo lo que dice Rita. Nosotros no queremos construir a los varones cis o a las personificaciones masculinas como nuestros posibles enemigos y que hay que atacarlos y que hay que ser amazónicas y hay que irlos a matar con un machete. ¿Qué estás diciendo, boludo? Con un machete. Entendemos que todos somos víctimas de este sistema patriarcal y esta cultura machista. Aparte estás hablando de lo que está hablando ella es de una construcción, y es lo que siempre les preguntamos. ¿Qué mierda estás construyendo, hermano, si vos te crees tan feminista? ¿Vos te pensás que construís un feminismo alrededor tuyo solo con marchar? Claro, yo la discusión que tenía con Rita Segato fue que criticaba estos scratches masivos de las adolescentes y universidades a los pares. El tema es que yo entiendo esto de pensar la lógica del scratch como una herramienta política, pero hay ciertas personalidades de la academia, en el caso de Rita, que no se encuentran como nosotros nos encontramos en las calles. No estoy desmereciendo el laburo de ella. No estoy diciendo eso. Ay, por favor, Dios mío, que no venga la policía del feminismo academicista a decirme que soy una culeada. Pero lo que vos decías, vos no adorás a Rita, vos querés discutir con ella. Claro, lo que estábamos charlando hace un rato con Lupe. Hay un sector del feminismo que no está de acuerdo con los scratches y hay un sector del feminismo que sí estamos de acuerdo y queremos debatirlo.
No podemos ponernos en esas antípodas, tenemos que debatirlo, porque el scratch sucede, como también le sucede otras cuestiones como el aborto, por ejemplo. Yo quiero discutir con Rita Segato, como quiero discutir con Dora Barrancos, como quiero discutir con Ariel Carolina, que es quien es una militante férrea del scratch, de la autodefensa, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Que no tengo nada preparado, pero estoy ahí, Profe, déjeme que le guitarree, porfa, con esta cerveza que tengo encima. Hay que debatir porque los feminismos son muy complejos y nos debemos un montón de debates. Este es un podcast que lucha en pos al debate. Y en estos momentos de cuarentena donde estamos con manos atadas, porque la mayoría, por lo menos nosotras, que somos personas que laburamos desde nuestras casas, que no tenemos el acceso a algún permiso que nos permita, que no laburamos desde el Estado. A ver, en el caso de acompañamiento, hablando desde ni una menos, estamos muy atadas de pies y manos. No sabemos qué hacer, entonces nos debemos otro debate que es en plena pandemia. ¿Cómo hacemos para poder seguir militando este feminismo? ¿Cómo hacemos para seguir acompañando? ¿Qué pasa con los feminismos que están en el, entre comillas, interior? A mí me encantaría ser parte de un grupo que es actrices, que tiene un peso en los medios bastante grande e hizo algo con Telma Fardín. Pero hace poco estuve hablando con una piba que yo estuve acompañando y me contó algo terrible, que era que aparte de que su ex casi la mata, no cumplir con la cuota alimentaria de los 3 hijos que tienen, es enterarse que el juez que toma la causa de ella es el ex abogado del tipo. Claro. Que encima lo ayudó. San Juan. Esto es San Juan. ¿Qué sucede con San Juan? ¿Qué sucede con Santiago del Estero? ¿Qué pasa en Santiago del Estero? ¿Por qué seguimos dando vueltas en Buenos Aires? Y no solo Buenos Aires, estamos hablando de capital federal. Santiago del Estero, donde hace unos días se le negó un IBE a una nena de 12 años. No me vengan con que, ¿para qué quieren la ley de interrupción voluntaria del embarazo si ya es legal dentro del Código Penal? El IBE nunca se respetó, como en su totalidad. Perdón, estoy armando un puchito y se escucha todo, soy una insensible. Pero este momento publicitario se lo debemos a la tía María, que nos trajo un poquito de tabaco y otras hierbas. Pero así, consuman sano y piensen, llamen a la tía María. A la tía María de Albardón. A la tía María del Albardón. Bueno, ¿cuál es la discusión que yo tenía en ese momento con Rita Segato? Hay muchas cosas que se viven en la calle a la hora de acompañar que no se pueden manejar con el simple hecho de decir, bueno, actrices estuvo bien porque fue una cuestión colectiva, yo las admiro a las actrices argentinas porque se pusieron a laburar, porque tienen el financiamiento, porque ellas tienen un laburo, porque ellas tienen gente que las asesora, porque viven en la puta Buenos Aires. Pero acá en el interior, Rita, tenemos un montón de chabonas que no saben qué hacer con un montón de abusos que han padecido. Y que lo primero y lo más libre que les pueda llegar, porque muchas veces el scratch es catarsis. Ojalá pudiéramos pensarlo en frío y decir esto es una herramienta política que hay que debatirla y ver, acompañar. ¿Nos conviene? No nos conviene. ¿Conviene hacerlo sin denuncia? ¿Conviene hacerlo con denuncia? ¿Qué es atravesar una denuncia e ir a la comisaría a la mujer y estar 6 horas para que no te atiendan? Porque encima necesitas pruebas de que un tipo se te apoyó. ¿Dónde mierda conseguís esas pruebas? Pruebas en una provincia que adhiere más a la ley de familia que la ley 26485, que es la de protección integral hacia la mujer, donde no tenés que tener ningún puto vínculo en alguno de los artículos para ir a denunciar. Y en el caso de la ley familiar tiene que haber sido tu pareja, tu expareja, el padre de tus hijos, haber tenido un vínculo familiar, por así decirlo. Entonces, me parece que hablar de que hay scratches que son punitivistas no tienen sentido porque son más una cuestión de exorcismo. Y sí, es posible, pero hay que tratarlos más que empezar a cuestionarlos y empezar a criticarlos y empezar a desmerecerlos. Muchas pibas, porque estamos viviendo un mundo virtual, más ahora en lo pandémico, que nos genera cierta... Mejor si no puedo denunciar, muchas me dicen, porque no quiero atravesar, prefieren no atravesar un proceso judicial que atravesar un proceso del scratch. Es lo que contaba recién. Esta chica me cuenta sobre esta situación de que el ex abogado de su ex, que fue el que lo ayudó con todo este tema, que encima quedó en la nada la denuncia de ella porque fue una denuncia con respecto a una violencia, casi la mata. Ella me dijo, yo ahí entendí que no valía la pena luchar, que lo único por lo que yo tengo que luchar es por mis hijos y nada más. Y vos te quedás, verdad.
A veces te da ganas de hacer justicia, ser una feminista justiciera, salir por las noches y matar un montón de culiados. Bueno, una persona, cuando yo pregunté qué pensaban sobre los scratches, me dijo, no me gustan, me parece que está muy cercano a hacer justicia por mano propia. ¿Qué decirte, brother? ¿Qué Me decirte? encantaría salir todas las noches a hacer Y que justicia. sí, es que sí. A mí también me gustaría sentarme a pensarlo en frío y decir, bueno, quiero pensar otro tipo de sociedad, como dice Rita Segato. Hay que pensar en reeducar nuestra sociedad. Sí, vamos en ese camino. Pero ¿qué pasa en donde está instalado desde hace milenios este sistema patriarcal donde nos pone a nosotras, quienes portamos cuerpos femeninos, en el lado de la sumisión? Y quienes no pertenecen al género dominante, que es el de los varones heterosexuales cis, tienen esos privilegios. Nosotras no construimos a los varones cis como nuestros enemigos, pero sí estamos atentas porque son quienes perpetúan la violencia de género en su mayoría. Porque está normalizado, porque para ellos siempre era normal. Yo cada vez que camino, si me encuentro sola y veo un grupo de chabones, sigo teniendo el mismo temor o el mismo recaudo que tenía cuando tenía 8 años. Quizás ya no es nada parecido. Antes, cuando era más chica, me quedaba helada. Ahora me quiero cagar a piña. Voy a contar algo, pero con la madre cuando salimos a caminar o a comprar algo, estamos así, ponemos como los puños fuertes, levantamos los hombros y pasamos por un montón de chabones de un taller y es como, no nos dijeron nada, yo me quería cagar a piña. Claro. Y yo llegué un momento a pensar que, bueno, la verdad que como dice la Lupe, muchas veces ya han dejado mucho de decirnos cosas, que son en la calle. Puede ser que haya un cambio, como también puede ser que los chabones tienen miedo. Que eso es algo que me gustaría no construir, pero bueno, es como si no te respetan y que me teman y en situaciones como en las que vivimos, no sé si me queda otra. Yo a veces bajo la guardia y de ayer salí a comprar con la guardia re baja porque estaba como pensando en esto del tema de que bueno, la sociedad va cambiando. Bueno, es un bajón pensar que quizás mucha gente muchos varones no acosan en la calle por temor, y ojalá hubiese algún estudio que me dijera no, la verdad que se están repensando las masculinidades. Justo iba pensando eso. Y crucé acá 2 cuadras de mi casa y salieron 2 chabones de un taller y uno hizo la típica de tirarse encima de mí, o sea, del cuerpo que está pasando. Como te toco pero no te toco y te miro así de pasada, muy cerca, riéndose con otro chabón. Y yo me di vuelta y me lo quedé mirando. Yo decía, loco, ¿en serio? ¿En serio vamos a pasar por esto siempre? Entonces te quedas pensando, no pueden repensarse, y si me tienen miedo, bueno, es la que me queda. Que es lo que hablábamos con la Lupe de la película que le pasé un link para que me la descargara en el torrent. Mentira, no, son 2 películas, una es mía y la otra es tuya. La película de un mito que nació en México de las castradoras, que es unas pandilleras ante el abuso, violaciones que se daban en los autobuses de chabonas, o sea, que transportaba chabonas que iban a laburar. Un grupo de pibas dijo, bueno, se van a la verga. Si se mete con las pibas, los vamos a castrar. Y que más o menos cita uno de nuestros cánticos en las marchas de pija violadora a la licuadora. Nos tratan de violentas a nosotras, pero no entienden que muchas veces la violencia y las herramientas masórquicas son a veces las únicas cosas que nos quedan. Y ahí es donde yo entro a hablar de autodefensa. La autodefensa, o sea, ante la violencia, autodefensa. Será una frase hecha, pero yo lo vivo todo el tiempo. Pienso cuando camino qué hacer y qué no hacer. Tratar de no congelarme. Porque en la cultura donde nos fuimos criadas es paralizarte completamente y no hacer nada. Y muchas veces cuando se lo comentás a un varón, cosas que has vivido desde los 11 años y se las comentás y se las describís, se quedan pensando, es verdad. Es como que ya no les da miedo que vos salgas con un picayelo en el bolsillo. Es como, llévate otra cosa, boludo. Tenés que dar una cátedra de media hora para explicarles, para que te den la aprobación de que está bien que andes con un picayelo o que le quieras apuñalar a alguien, que te quiera hacer algo en la calle con tus propias llaves de tu casa. Claro, ¿por qué reaccionás así? ¿Y cómo no voy a reaccionar así? Si por lo menos quienes militamos o quienes estamos todo el tiempo agobiadas con los femicidios que cubren los medios y cubren de una manera tan morbosa, ¿cómo no vamos a estar asustadas? ¿Cómo no vamos a estar siempre en el plano de la víctima? Entonces, ante el plano de la víctima, yo aliento a mis compañeras que empecemos a plantear herramientas de autodefensa. Ariel Carolina siempre lo recalca en sus entrevistas. Ariel Carolina es una de las personas que inició la denuncia contra Cristian Aldana, parte de la banda del Otro Yo, que hace un tiempo le dieron 22 años, creo, precisamente, por abusar de menores de edad.
O sea, aprovechándose de todo su poder por ser el cantante preferido, ser el artista preferido de un montón de pibas. Y las pibas con el paso del tiempo se dieron cuenta que todo lo que había pasado con él había sido abuso. Entonces Ariel Carolina lo que siempre recalca es esto de yo soy ex víctima, porque yo me fortalecí, me empoderé y empecé a pensar un montón de cuestiones de autodefensa que me hicieron salir de esta situación. No te voy a mentir, en una entrevista decía que a veces me dan ataques de ansiedad por las situaciones de abuso que pasé. Pero yo ya me quiero correr de ese lugar. O sea, a todos nos pasa que tenemos esas secuelas post-trauma. Pero yo me corro de ese lugar porque yo me quiero fortalecer y quiero fortalecer a mis compañeros para que salgamos a luchar en contra de todos estos culiados que tienen el poder, que manejan el poder y abusan desde el poder. Como los artistas, como los jefes, como actores muy reconocidos como Juan D'Artes. Entonces yo entiendo lo que va Rita Segato de bueno, no nos escrachemos entre pares. Entiendo las discusiones de no es lo mismo escrachar a un pibe de la villa que a un lampazona que tuvo la posibilidad de que le pagaran una millonada en abogados para que lo sacaran libre. Que eso encima te da la respuesta a que ellos aceptaban que había una violación. Entonces meten plata para que no quede manchada su empresa. Exactamente. Sí, ojalá pudiéramos decir fríamente, sí, vamos a ir por las cabezas de la gente que ocupa el poder. Sí, pero una piba que es abusada, no le puedes decir qué tiene que hacer con su enojo o con su situación de víctima. Entonces como que hay tanto para debatir, tanto para hablar, y por eso también estuve hablando con Carla Castro, la Carlita, que todo el mundo la conoce, que ella se ha puesto su emprendimiento de maquillarse. ¿Viste esa gente que se hace famosa porque se maquilla? Yo lo quise hacer una vez y dije, no, esto no va a funcionar. Y la vi a la Carla y dije, interesante, esa tía puede. Alguien como vos que hace 25 años que no se sabe maquillar o no se maquilla como yo, no, que creo que es imposible. Es que abuso mucho de la sombra celeste. Me encanta. Es por eso que te va bien en tu taller de bordado. Me gusta mucho. Así que les vamos a dejar este fragmento de Carla que nos respondió qué es para ella el scratch y cómo lo concibe ella. Hola, ¿cómo están? Soy Carla. Quería charlotear un poquitito respecto al tema del scratch, del scratch feminista y organizado. Me parece que muchos lo entendemos como una forma de denunciar lo que ha sido mucho tiempo un dolor, una angustia, una vergüenza, nacida de una violencia machista o de muchísimas. Pasarlo de ese ámbito privado a lo público, a lo colectivo. Bajo esa mirada, inevitablemente se conforman grupos en los que uno encuentra confianza, encuentra acompañamiento. Por lo general tiene mucho que ver con compañía de otros sobrevivientes que quieren acompañar nuestros scratches y también necesitan ser acompañados en los suyos. Y creo que así poco a poco se va conformando una red de confianza, de autocuidado, de autodefensa, porque también creo que muchas veces entendemos el scratch como una forma de defendernos y de atacar esa violencia de las cuales fuimos alguna vez víctimas. Hoy somos sobrevivientes y luchadores y luchadoras respecto a eso. Creo que hay un gran ejemplo en la provincia de San Juan que se está dando últimamente con las listas de nombres de violentos que hay. Se comparten en grupos, se comparten colectivamente, todos a la misma hora, sin exponer a los denunciantes. Esa es una forma de cuidado y de respeto para mí muy importante, que también hemos entendido y hemos pulido a lo largo de este último tiempo. Parece que vamos a estar aferrados al scratch hasta que las cosas se sigan transformando y hasta que el sistema judicial machista y patriarcal también se transforme y en algún momento pueda ser un espacio al que los sobrevivientes de la violencia machista podamos recurrir sin tener que pasar por revictimizaciones, violencias y cuestionamientos. ¿Ves o no ves lo que se ve por última vez?
Algo que me parece muy importante de lo que dijo Carla es esto de evitar la revictimización y cómo un montón de compañeras se encuentran, a veces llegar a nosotras, llegar a quienes militamos el feminismo, es lo primero que se nos ocurre. Porque ya hay una idea instalada de que la justicia no te va a dar justicia. Entonces, ¿cómo yo me siento acompañada por mis compañeras, sostenida por mis compañeras, escuchada, creída por mis compañeras, y no por el sistema que tendría que hacerse cargo de esta situación? Es increíble. Hay muchas que, bueno, han pasado la revictimización y, bueno, después han llegado a nosotras y nos han dicho, no sé qué hacer porque ya hice 15 denuncias y mi ex sigue rompiendo la perimetral. Y ni de hablar de romper la perimetral en cuarentena, donde te llevan preso por la cuarentena y no por romper la perimetral. Quiero alentar a quienes transitamos los feminismos a que vamos por el camino en donde colectivamente vamos a salir adelante. Y este adelante es pensar en un mundo donde los feminismos, con sus debates, discusiones, podamos construir una nueva sociedad. Ay, soy muy utópica, la concha. No, me hiciste acordar de esa vez que fuimos a esa charla de Darío Z, Solo saben. que vos le preguntaste qué pensaba él sobre el feminismo, no sé qué cosa, y él decía, sí, yo soy parte de una radio feminista, bla, bla, bla. La que Photoshock. Exactamente. Y decía, pero el feminismo, las internas del feminismo es peor que el peronismo. Y era como que yo digo, mirá vos, y yo en ese tiempo estaba entrando en el feminismo y yo decía, entonces debe ser medio malo. Pero después me quedé pensando que era una respuesta de un varón cis, que encima se galardonaba con estar en una radio feminista como diciendo, estoy haciendo algo por el feminismo, pero en las internas del feminismo, etc. Pero no lo vivís al 100%. Claro. Sí, igual dijo algo así como que era el camino, algo así. Bien aliade. Desconstruimos muchísima gente que ustedes querían. Pero está bueno discutirlo. Es muy bueno discutirlo y debatirlo y no estar alabando a nadie. Claro, somos sujetos muy complejos, a veces incoherentes, pero tenemos que tratar de convivir en nuestras incoherencias y en nuestros debates. Recordarles que la Carlita, tiene su Instagram Fumo y Me Maquillo, donde muestra sus hermosos su hermoso arte, porque me gusta el arte de la Carla, de make-up, y donde está empezando a dar talleres, Instagram Live, donde te muestra cómo ponerte esa sombrita celeste que te gusta, Maquita, yo. De la forma correcta. Así que les animo a que la sigan a Carlota y que también sigan este estúpido programa, este miserable programa que está en Facebook, YouTube, Instagram y ahora en Twitter, que el Twitter lo tenemos medio abandonado porque es como que ya nos ponen un límite de qué tanto decir, es como ya no queremos hablar. Sí, menos mal que me dijiste Spotify porque todavía no nos aprueban en Spotify. Oh, es cierto que tenemos, perdón gente si ustedes ven que decimos que estamos en Spotify, pero Spotify no nos acepta, tienen que escuchar nuestro programa y decir si vale la pena. No, y subí nada más un programa y todavía no nos aprueban, así que si saben otra forma de subir a Spotify de una manera más rápida, estamos atentas a eso. Para este programa le dije a Lupe que viéramos otras cuestiones audiovisuales sobre el tema. Justo, bueno, yo vi esa publicación en Facebook sobre las castradoras. Lo saqué de una página que se llama Rurro Mi Panochia, donde justo contaba que en los años 80 toma fuerza un grupo que se llama las Castradoras de la Santa Fe, en la Ciudad de México, que es una banda femenina y temible. Bueno, que dije esto que surgió por unos casos que se daban de abuso en los autobuses que transportaban trabajadoras. Este grupo fue muy conocido y esta pandilla, llegó a hacer alianzas con otros grupos femeninos que se llamaban, por ejemplo, las Viudas Negras o las Nenas Mierdas. Alcanzaron tanta celebridad que llegó a medio como a decirle, che, pinche naco, portate bien con las guachinas, porque las castradoras te van a hacer mierda. Esto influyó y se basó en una película del director Julián Hernández, que se llama La Tuca, en donde, bueno, donde más o menos va a narrar la historia de estas pandillas que defienden a su género ante el machismo y las violencias. Si alguien puede conseguir esa película, estaríamos agradecidas. No la pudimos ver, no la pudimos conseguir, pero sí vimos otra, porque justo estaba hablando Lupe sobre esa película y ella se acordó de una que me pareció muy linda y que me contuve de un montón de llanto y de un montón de cuestiones, porque en sí la película es rara y es media graciosa. Claro, tiene un humor negro y estamos hablando de una película yankee del 2018 que se llama 3 anuncios por un crimen. Es un drama
con humor negro, una narrativa, creo que se llama así, después el Javier nos va a corregir. Si hablamos Que cinematográfica. si volvemos a nombrarlo a Javier, yo quiero confesar que estuve escuchando el podcast en el que participa, que es El Último Podcast. Un podcast bastante interesante que habla sobre el Avatar, la leyenda de Aang, que me gustó un montón, y también están en Spotify, y bueno, después nos cuentan cómo pudieron subir, cómo hicieron para que los aprobaran. Capaz que no dicen muchas malas palabras. Sí, le mandamos un besito al Fede y al Javier que están en esa empresa. Entonces anoche con la Maca decíamos, hablábamos del tema de Scratch y qué podíamos recomendar. Y en esa yo le dije, creo recordar una película sobre una madre que pone 3 carteles con respecto al asesinato de su hija. Entonces, bueno. Yo flayé cuando me contó, fue como, ¿en serio tenés justamente una película que hable sobre esa temática? ¿Te estás acordando ahora? Sí, me dice. Fue magia, boluda. Sos una genia, boluda, porque me dijo así nomás la sinopsis, fue como posta. No, fue genial. Y bueno, y fue esta película que vimos que es un drama que es dirigido por Martin McDonagh y protagonizado por Frances McDormand, que no son hermanos, pero una actriz que cada vez que la veo en cualquier película, realmente, aparte que siento que es mi mamá, empatizo muchísimo con los personajes que hace. Es muy real, es muy cruda y hace un buen trabajo. Esta película narra la historia de una mujer que después de que han pasado meses sin que haya un culpable en el caso del asesinato de su hija, ella comete un acto osado, por así decirlo, al mandar a poner 3 anuncios en una ruta que conduce a su pueblo, con un mensaje controversial dirigido a William Willoughby, que es el jefe de policía del lugar. En uno de esos anuncios se puede leer que dice violada mientras moría. Esta película fue inspirada en unos anuncios vistos por el mismo director en un viaje a los estados sureños de Estados Unidos. Los mismos anuncios fueron colocados hace 25 años por James Fulton, padre de Katie Page, una mujer que fue asesinada en 1991 y cuyo caso sigue sin resolverse. No obstante, para este padre el asesino es uno solo, que es Steve Page, el ex esposo de Kate. Bien, ¿qué nos dejó esta película, Maca? Nos dejó hecha mierda. Es una película bastante dura, me hizo acordar mucho al caso de Talia Recabarren, un femicidio ocurrido en Sonda hace un par de años, en donde nos hicimos muy cercanas a su mamá, a Anabela Recabarren, en donde nos dimos cuenta que todo esto que nos construye el medio, y hablo de los medios de comunicación, donde hay una construcción de las madres víctimas que lloran, que están todo el tiempo mal, afligidas, y verte con Anabela es una mujer que mucha gente la tilda de violenta, de bruta. ¿Por qué no? Somos personas que estamos construidas y atravesadas por un montón de factores sociales, políticos y económicos. Anabela puteaba y amenazaba en cámara que iba a matar al femicida y a los femicidas, porque hay cierta cuestión en el caso donde no solamente se remite a una sola persona culpable en este caso, sino a varios más que contribuyeron. Y mucha gente decía, no, ¿cómo va a decir eso? No sé qué, bla, bla, bla. Claro, porque no ves una mujer que está llorando, que se está cayendo, es como, no, es construir la víctima perfecta, la madre de la víctima perfecta. Y Anabela es un ejemplo de romper con todos estos estereotipos que también se le atribuyen a un montón de víctimas de que, bueno, si te violaron, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué tardaste 7 años en decirlo? Si tanto te pesaba. Claro, en esta película vamos a ver una mala madre, entre comillas. Porque la buena madre es la que llora, la que sufre, la que se queda en su casa. Pero esta mujer, este personaje que te parte en dos, porque te da a veces ganas de abrazarla, no sé, hasta de tomarte una birra con la chabona, de fumarte un porro con la maldita Mildred, busca justicia y hace este acto osado de poner 3 carteles donde nombra al sheriff del lugar, donde dice qué es lo que le había sucedido a su hija y donde también informa al pueblo que tantos meses y ningún detenido, porque no solo ella escracha a la jefatura de policía, sino que deja al desnudo un montón de gente que no está capacitada para tratar casos así. Y en una escena ella dice, yo sé que este tipo de cosas hace que llegue a los medios y los casos se resuelvan. Claro, nos ha pasado un montón de veces que gente cercana a fiscalías o al Poder Judicial nos diga, ¿dónde están ustedes hinchando el espíritu, ustedes feministas con su marchita, con su cartelito? Es donde nosotros tenemos que poner el ojo, porque corremos el riesgo de que nos sigan escrachando y que perdamos credibilidad o que nos sigan rompiendo el espíritu desde arriba.
Entonces, muchas veces el scratch se vuelve eso, nuestra única herramienta para que nos escuchen. Es estar con bombo, con pancarta, con no sé qué, rompiendo, quemando, pintando, se vuelve nuestra última estrategia. Sí, que encima ella sabe, porque el hijo le dice, ella no va a volver. Y ella como que le retruca, le dice, yo sé que no va a volver, pero quiero que no haya más. Que es como lo que escuchamos con Anabela. No quiero otra Thalía más. Sabe que su hija no va a volver y nos duele un montón. Porque tratamos de empatizar, pero no sabemos lo que está en los zapatos de ella. Pero no queremos que hayan más Thalías, no queremos que hayan más Leila, no queremos que hayan más Yamila. Es así, es corta. Y uno te dice, bueno, pero haces mucho ruido y tu hija ya se murió. Sí, hermano, pero no lo estás viendo desde el punto de vista en el que te pueden atacar a otra piba más. Pero todos se cagan cuando sienten que el coronavirus está cerca. No, Yo quiero sí. que la gente empiece a entendernos, que empiece a empatizar de la forma más bruta posible, parece. Imagínate un virus que no sabes cómo mierda controlar. Bueno, nosotros no sabemos si volvemos a nuestras casas. No sabemos si nuestras hijas vuelven a nuestra casa, como en el caso de la película. Que bueno, que a partir de ahora yo quiero hablar específicamente de la película. Y si alguien no quiere comerse el spoiler, que salte abajo, me voy a encargar de poner en la descripción dónde dejamos de hablar de la película. Pero hay una... Ahora, listo, ya. Hay una parte en la película donde te muestran un flashback donde está discutiendo con la hija porque se llevaban para la mierda y la hija le dice, quiero que me prestes el auto, y la madre dice que no, te voy a dar plata para el taxi. No, me voy a ir caminando y ojalá que me violen en el camino. Y la madre dice, sí, ojalá. Y ella se queda con el dolor de haberle dicho eso. Y en una discusión donde podemos decir un montón de cosas, nos quedamos como las culpables de eso. No sé a qué iba con esto, pero bueno, era un spoiler. No, es muy duro porque hablando de otra madre, Paula, la mamá de Leila, que fue otro caso de femicidio, ella hasta el día de hoy nos dice, yo siento que esa noche que mataron a mi hija, ella me nombró, ella dijo mamá, y estoy muy mal por no haberme levantado de ir a buscarla, porque estaba a metros de mi casa. Entonces, es terrible esta culpa con la que cargan las madres, que encima de cargar la muerte de tu hija, tenés que ser una buena madre. Claro, que es lo que se ve reflejado en la película. Cuando Mildred pone los carteles, todo el pueblo, la mayoría dice, che, loca, pero ¿cómo vas a hacer eso? Loco, me mataron una hija. No, pero mira que el sheriff tiene cáncer. Y a mí qué me importa, todo el mundo empatizaba con el sheriff, pobre sheriff, buen hombre de la policía que tiene cáncer y se va a morir. Pobre, ¿alguien quiere pensar en su esposa y en sus dos hijas? ¿Alguien quiere pensar en Mildred y su hija y su familia que quedó destrozada? Mildred que fue víctima de violencia de género porque su marido es un hijo de la gran yuta que la golpeaba y en escenas muestran lo mismo y cómo su hijo, es genial esa escena, resume toda una historia de violencia en donde su hijo ya está acostumbrado a que su padre y ex esposo de Mildred va a golpear. Entonces ya está preparado con un cuchillo. Por favor, vean esa película porque es interesante. Tiene unas cuestiones cinematográficas como esta de resumir en una escena toda una historia de vida. Como también escenas muy largas que por ahí yo no estaba muy acostumbrada y decía, che, ¿para dónde va esta película? Tiene unos personajes increíbles, muy violentos, muy reales. Como es el caso de este protegido por el sheriff, que es un policía. Según más o menos lo que cuentan, salió hace poco de la academia y tiene como 40 años, que muchos lo van a recordar. Del general, creo que es general, de Jojo Rabbit, que se come al sin pito, diría, te lo resumo, que era un jefe general de nazi, que se encarga de la instrucción de los pibes en Jojo Rabbit, y que lo salva a Jojo cuando los norteamericanos llegan y salvan a la patria alemana. Es un programa lleno de spoilers este. Ay, sí, bueno, acá se queda la gente que decidió quedarse. De eso se encargo. Es un personaje muy violento que te ganas de cagarlo piña. Pero que también como que desconstruye la situación de un pibe que vivió también violencia, que es quien es, no es una justificación, pero habla de una historia de vida. Y detrás de cada persona hay una historia de vida. Pero también no hay que negar la realidad. Y en la realidad de esta película hubo un femicidio, hubo un crimen sin resolver, ninguna persona fue arrestada y lo único que hace la policía de ese pueblo es perseguir a un montón de gente que es o homosexual o es negra. Claro. Y que encima ella en una entrevista de televisión dice, lo único que hacen es esto, perseguir negros y etcétera, o molestar niños que juegan la pelota en la calle. No hace nada más que eso. Claro, son ineficientes y la policía lo que hace es tratar de hablar con ellas.
O de este personaje que es el protegido del sheriff, ir a hostigar a los amigos de ella. Tendrías que estar investigando un caso que es, y acá corto spoiler, muy parecido a la justicia o a la policía. Quemame el mantel. Sí, me lo quemaste. Eso es muy curioso. Eso me pasa por tener un mantel de tela vegetal. Pasa mucho con quienes son los responsables de recibir las denuncias o ponerse a investigar acá en San Juan, como el caso que decías vos de esta piba que estás acompañando. El ex abogado es el juez que te lleva la causa ahora. O sea, yo entiendo que a veces nos encontremos en Tinder y nos enganchemos y chonguemos con el ex de tu mejor amiga y nunca lo supiste porque tu mejor amiga empezó a ser tu mejor amiga hace un año y este ex desde hace 10 años atrás y bueno, San Juan es un bañuelo. Pero que en la justicia suceda eso, que no se tengan en cuenta los lazos cercanos y que haya un acomodo o que haya una cuestión donde te tengan que poner enfrente del mejor amigo de tu violento. No, y encima en plena discusión con respecto a cómo iba a quedar esta situación, defienda la locura del tipo de casi matarla porque no sé, porque está saliendo con otro chabón, siendo que llevaban meses separados. Es una locura, no se entiende lo que sucede. ¿Por qué no buscar una mirada objetiva? No, ponerlo en el caso al tipo que defendió a un futuro femicida. Sí, todo se fue a la mierda. Pero a mí me quedaron 3 preguntas con respecto a todo esto y que me dio la película, que también a mí, yo me aguantaba las ganas de llorar, pero todavía me cuesta llorar al frente de mi hermana, que es, ¿qué sucede con la justicia? ¿Quién se hace cargo de nuestra seguridad? ¿Y qué tan capacitados están quienes nos brindan esa seguridad? Abajo en la descripción les voy a dejar un par de links de lecturas que me recomendaron para este programa. Sigo alentando a que sigamos leyendo, a que sigamos debatiendo en una situación de pandemia y virtualidad. Ya veníamos discutiendo en los comentarios de Facebook, así que no nos hagamos, no seamos chotes. Recordarles que este programa es autogestivo y que también en los links vamos a dejar los links de pago, porque bueno, ya llegó un momento que ya nos estamos quedando sin plata, sin internet, y quizás este programa se vea dificultado por esa cuestión. Empezaba a manipular así como, o si no nos dejas dinero no vamos a poder publicar más el miserable podcast. Te estoy manipulando. ¿Y por qué giramos las manos? Sí, nadie ve que tratamos de hipnotizarles. Canjeamos una heladera, canjeamos una, no sé, un lavarropa. Bueno, ha llegado al final este capítulo número 8 del miserable podcast. Sigamos apostando al autogestivo, loco. Bueno, dejarle todos los links, comenten, les mandamos un beso desde acá de la cuarentena. Ahora nos vamos a ir a fumar unos charutos. Cortesía de otra vez la publicidad. La doña María de Albardón. La matriarca, la criadora. La criadora. A la María, un dato interesante, la María es mi mamá del futuro. O sea, la María es Sarah Connor y yo vendría a ser John Connor porque soy igual a la pobre. Bueno, mandarle un beso a toda la gente que nos escucha, seguidores fieles, que no voy a poner. Gracias por los aportes que nos han pasado estas últimas 2 semanas. Se los agradecemos un montón. Han ido en internet y en cerveza. Yo soy Maca, una persona que sigue alegando que hay que seguir debatiendo. Y siempre digo, hay que debatir de debatirse. Y les mando un beso. Yo soy Lupe, que le gustaría escrachar lo escrachado, pero eso ya lo hicieron, así que me despido. ¿Qué es lo que pasa cuando nos arrebatan la libertad de expresar esta incomodidad de mirar para atrás? De ver cómo nos matas. Van arriesgando mi vida, la de las pibas. La bala en el pecho para esta hipocresía. Y así van por la vida, robando toda la guita, llenándose los bolsillos. Voy a luchar toda la vida, voy a coger todos los días este sistema y toda su ironía. Y si no te cabe mi rima, escucha esta cumbia antifascista. Aborto legal para no morir, para no morir. Las pibas en el banco de los acusados por elegir, por elegir.